Bienvenidos, recuerda compartir este video con todo el mundo para saludarnos justo al... Un lugar donde nadie muere. El amanecer se filtraba a través de la densa niebla, mientras Emma Carter ajustaba su mochila en el asiento trasero del auto. Las sombras alargadas de los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Su editor le había dado una pista intrigante. Un pequeño pueblo escondido en las montañas de Colorado, conocido como Solana Ridge. La leyenda decía que allí nadie podía morir. Emma había leído historias similares antes, pero algo en la descripción de Solana Ridge la inquietaba profundamente. Con el mapa impreso en la mano, se adentró por un camino olvidado por el tiempo. La carretera serpenteaba como una serpiente entre las colinas, cada curva escondiendo misterios en sus rincones oscuros. A medida que se aproximaba al pueblo, la vegetación se tornaba más densa y el aire más pesado. Finalmente, un letrero de madera, desgastado por los años, apareció entre los árboles. Solana Ridge, vuélvete ahora. Las letras, apenas visibles, parecían una advertencia desesperada. El silencio era casi absoluto. Ni un solo pájaro trinaba, ni una hoja se movía. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su determinación le empujó a seguir adelante. Al cruzar el umbral del pueblo, vio casas decrépitas, con ventanas rotas y puertas que se balanceaban lentamente, como si el viento susurrara cuentos olvidados. Al estacionar su auto, una figura se destacó entre las sombras. Era un anciano, con la piel arrugada como la corteza de un árbol antiguo. La observaba desde la distancia. Su mirada, penetrante y cansada, parecía haber visto siglos de historias. Emma sintió su corazón latir con fuerza. Una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó el anciano con una voz que resonaba como un eco lejano. Emma dudó por un instante, sintiendo la presión de la atmósfera opresiva. «Soy periodista», respondió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Estoy aquí para investigar la leyenda de Solana». El anciano sonrió débilmente, mostrando una hilera de dientes amarillentos. «La ignorancia es una bendición», murmuró. «Pero, ya que has venido, encontrarás aquello que buscas». Emma sintió un nudo en el estómago mientras seguía al anciano por las calles desiertas. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, creando formas misteriosas en su periferia. Cada paso que daba la acercaba más al corazón oscuro de Solana Ridge, donde el aire mismo parecía susurrar historias de horror y sufrimiento eterno.
El anciano la guió hasta una cabaña desvencijada en el centro del pueblo. Aquí es donde comenzó todo, dijo con un tono solemne. Vas a conocer la verdad, pero te advierto, no es una historia para los débiles de corazón. Emma tragó saliva y asintió, preparándose para descubrir los secretos oscuros de Solana Ridge. Estaba a punto de entrar en un mundo donde la vida y la muerte se entrelazaban de manera macabra y donde cada sombra guardaba un fragmento de la pesadilla que la esperaba. El sol se elevaba tímidamente sobre las montañas, proyectando sombras extrañas mientras Emma Carter se adentraba más en los confines de Solana. El anciano, Samuel, caminaba a su lado. Sus pasos eran lentos, pero firmes, resonando en el silencio sepulcral del pueblo. Las casas abandonadas y las calles vacías parecían vigilar cada movimiento, como si el mismísimo suelo estuviera impregnado de una memoria oscura y dolorosa. Emma se esforzaba por mantener la compostura, aunque el ambiente opresivo le erizaba la piel. ¿Siempre ha estado así de vacío?, preguntó, su voz quebrando el silencio incómodo. Samuel asintió lentamente, sus ojos finos en el camino frente a ellos. Desde que ocurrió lo que ocurrió, la vida se ha convertido en una existencia penosa aquí, respondió con un tono que mezclaba resignación y melancolía. Pasaron frente a una tienda con ventanas rotas y estantes polvorientos. Una figura menuda, apenas visible en la penumbra, observaba desde el interior. Emma sintió una punzada de miedo y curiosidad. ¿Quién es esa persona?, preguntó, tratando de no parecer demasiado ansiosa. Es Marta, dijo Samuel, sin detenerse. Vive aquí desde siempre. Ha visto cómo Solana Ridge ha caído en esta oscuridad. Emma tragó saliva. Sus nervios comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la atmósfera lúgubre. ¿Podemos hablar con ella? Tal vez pueda darme más detalles de mi artículo. Samuel dudó por un momento. Luego asintió. Está bien, pero prepárate. Marta no es la misma desde que la maldición cayó sobre nosotros. Entraron en la tienda y el aire se volvió aún más pesado, impregnado de un olor a humedad y desesperación. Marta, una mujer de aspecto demacrado y ojos hundidos, los miró con una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Quién es ella, Samuel?, preguntó Marta con voz temblorosa. Es Emma, una periodista que quiere conocer nuestra historia, explicó Samuel. ¿Quiere saber la verdad sobre Solana Ridge? Marta dejó escapar una risa amarga. La verdad, murmuró, es que este lugar está condenado. No hay salida, no hay esperanza, solo un sufrimiento interminable. Cada palabra de Marta era un clavo más en el ataúd de su propia tranquilidad.
¿Qué sucedió realmente aquí?, preguntó con voz apenas audible, temiendo la respuesta. Marta se acercó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. La muerte nos abandonó y en su lugar dejó una agonía eterna. La tienda se oscureció. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos. Emma comprendió entonces que estaba atrapada en un lugar donde el horror no era solo una leyenda, sino una realidad viviente, respirando en cada esquina, respirando en cada sombra. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo repugnante, mientras Emma seguía a Samuel por las calles desoladas de Solana Ridge. Las sombras se alargaban, creando formas raras que parecían moverse con vida propia. El aire se volvía más frío y una sensación de opresión llenaba el ambiente. «Ven, Emma», dijo Samuel con voz cansada, señalando una cabaña al borde del pueblo. «Aquí es donde todo comenzó». La cabaña era pequeña y rústica, con paredes de madera desgastada y un techo inclinado cubierto de musgo. Al entrar, Emma notó el olor a humo y tierra, un aroma antiguo y persistente. Sentados alrededor de una mesa de madera, 3 personas esperaban en silencio. Sus rostros reflejaban el mismo cansancio y desesperanza que había visto en los ojos de Samuel y Marta. «Ellos son los otros testigos», explicó Samuel. «Cada uno tiene su propia versión de la historia. Un hombre alto y delgado, con una barba canosa y mirada intensa, fue el primero en hablar. «Soy John», dijo con voz grave. «Estaba aquí cuando el extraño llegó por primera vez». Emma se sentó, sacando su libreta. «Por favor, cuéntame lo que recuerdas». John asintió lentamente, su mirada perdida en algún recuerdo lejano. «Era una noche como esta, hace muchos años. El extraño apareció de la nada, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Dijo que podía concedernos la inmortalidad, pero no nos contó las condiciones. Nosotros, ingenuos y desesperados, aceptamos su oferta». «¿Qué condiciones?», preguntó Emma. Una mujer de cabello gris y ojos vidriosos, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. «Soy Abigail. Las condiciones eran que no podíamos morir, pero tampoco sanar. Nuestras heridas, enfermedades y sufrimientos se acumulan, pero nunca nos llevan al descanso final». Emma sintió de nuevo un escalofrío. ¿Por qué no rechazaron la oferta cuando se dieron cuenta de la verdad? «Para entonces ya era demasiado tarde», respondió Samuel. «El extraño había sellado nuestro destino. Cada intento de escapar solo nos condenaba más». La atmósfera en la cabaña se volvía cada vez más opresiva.
Emma notó que las sombras en las esquinas parecían moverse, como si estuvieran vivas, observando y esperando. ¿Y dónde está el extraño ahora?, preguntó, tratando de mantener la calma. John negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Viene y va cuando quiere, pero siempre regresa, para asegurarse de que nuestra agonía continúe. Emma sintió una mezcla de horror y compasión por los habitantes de Solana Ridge. Sabía que estaba adentrándose en un abismo de dolor y sufrimiento, y que cada respuesta solo traería más preguntas inquietantes. Afuera, la noche caía rápidamente, y con ella, la promesa de que los peores secretos aún estaban por descubrirse. La oscuridad había caído ya, y la única fuente de luz en la cabaña era una lámpara de aceite que proyectaba sombras en las paredes de madera. Emma observaba atentamente a Samuel, John y Abigail, quienes parecían más como fantasmas que como personas vivas. La atmósfera se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura y muy antigua. ¿Cómo sobreviven aquí, día tras día?, preguntó Emma, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Samuel suspiró profundamente. Nos aferramos a lo que queda de nuestras vidas. Hay días en que la desesperación es abrumadora, pero seguimos adelante porque no tenemos otra opción. John se levantó y caminó hacia una ventana rota, mirando hacia el pueblo desolado. Cada uno de nosotros ha intentado acabar con esto de alguna manera, dijo con voz grave, pero siempre fracasamos. La muerte simplemente no nos quiere. De repente, un golpe fuerte en la puerta hizo que Emma saltara de su asiento. Todos se giraron hacia la entrada, y Samuel se adelantó para abrir. Al hacerlo, reveló a un hombre joven, con el rostro pálido y ojos llenos de miedo. «Es Jacob», explicó Abigail, mientras el joven entraba temblando. Uno de los pocos jóvenes que quedan aquí. Jacob se dejó caer en una silla, tratando de recuperar el aliento. «Lo vi», dijo con voz entrecortada. «Vi al extraño. Está de vuelta en el pueblo». Emma dijo: «¿Dónde lo viste?» «Cerca del viejo granero. Estaba hablando con alguien o con algo. No estoy seguro. Pero su presencia se siente más fuerte esta vez». La tensión en la cabaña aumentó y Samuel frunció el ceño. Esto no puede ser nada bueno. Cada vez que regresa, trae más sufrimiento. Emma se levantó, decidida a enfrentar el peligro. Debo verlo. Debo entender por qué hace esto. Abigail la miró con preocupación. Ten cuidado, Emma. Ese hombre no es de este mundo. Juega con nuestras vidas como si fuéramos simples marionetas. John asintió en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y resignación. Si vas, no vayas sola. Te acompañaremos. Hemos vivido este infierno durante demasiado tiempo como para dejarte enfrentarlo sola. Juntos
salieron de la cabaña y se adentraron en la oscuridad del pueblo. El viento frío soplaba a través de las calles vacías, llevando consigo susurros de tormento. A medida que se acercaban al granero, Emma sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a una entidad más antigua y poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Al llegar al granero, la figura del extraño se destacaba bajo la luz. Su sonrisa fría y calculadora hizo que Emma sintiera un miedo profundo. Este encuentro cambiaría su vida para siempre, y lo que estaba a punto de descubrir era lo más aterrador que cualquier leyenda que hubiera escuchado. El extraño levantó la vista, sus ojos brillando con un resplandor siniestro. «Bienvenida a Solana Ridge, Emma», dijo con voz suave y peligrosa. «Espero que disfrutes de tu estancia». El extraño se erguía ante Emma y sus acompañantes, su figura irradiando una presencia amenazadora que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Emma tragó saliva, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía casi tangible. Los demás se mantuvieron en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. «¿Quién eres realmente?», preguntó Emma, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Por qué condenaste a este pueblo?». El extraño sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos oscuros y profundos. «Mi nombre es Thaddeus», respondió con voz suave y melódica. «Y no he condenado a este pueblo. Ellos hicieron un pacto, un trato que ahora deben cumplir». Samuel dio un paso adelante, su rostro endurecido por el dolor y la rabia. «No sabíamos lo que implicaba tu oferta, Thaddeus. Nos engañaste». Thaddeus alzó una ceja, como si la acusación fuera un mero inconveniente. «La ignorancia no exime el cumplimiento, Samuel. Todos deben pagar su precio». De repente, un murmullo bajo y constante se escuchó desde el granero. Emma giró la cabeza y vio sombras moviéndose en la oscuridad. Eran los otros habitantes, sus cuerpos marchitos y sus ojos llenos de sufrimiento. Se acercaban lentamente, atraídos por la presencia de Thaddeus como polillas a la luz. Abigail soltó un sollozo ahogado. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó. Su voz se quebrantaba. «Ya hemos sufrido suficiente». Thaddeus la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Lo que quiero es simple: cumplir con el pacto». «Pero», dijo volviendo su mirada hacia Emma, «¿hay algo más? Esta periodista ha traído una nueva oportunidad». Emma, sintiendo un miedo terrible, preguntó: «¿Qué significa eso?». Thaddeus sonrió de nuevo, esta vez con una malevolencia palpable. «Significa que puedes liberar a este pueblo de su sufrimiento». «Emma, pero para hacerlo
Debes hacer un sacrificio. John frunció el ceño. Su rostro estaba endurecido por la sospecha. ¿Qué tipo de sacrificio? Thaddeus alzó una mano y las sombras alrededor se agitaron turbulentas. Alma por alma. Emma debe quedarse aquí y asumir la maldición, y así podrá liberar a los demás. Ella se quedó sin aliento, sus pensamientos girando en espiral. ¿Qué? ¿Quieres que me quede aquí para siempre? Thaddeus asintió lentamente. Es la única manera. El pacto debe cumplirse. Pero añadió con un brillo en sus ojos, si lo rechazas, todos continuarán sufriendo eternamente. La decisión dependía sobre Emma, como una espada de Damocles. La desesperación y el miedo de los habitantes eran palpables. ¿Podía ella sacrificar su propia libertad para salvarlos? Las sombras se cerraban a su alrededor, y en ese momento Emma comprendió que su destino estaba irremediablemente ligado al de ese maldito pueblo. «Decide, Emma», susurró Thaddeus, su voz resonando en la oscuridad. «Decide, porque el tiempo se agota». Emma miró a los ojos de Thaddeus, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. El sacrificio que debía hacer no solo afectaría su vida, sino también las almas atormentadas de Solana Ridge. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar la decisión más difícil de su vida. El viento helado soplaba a través de las ruinas del granero, llevando consigo el murmullo inquietante de las almas atrapadas ahí. Emma se quedó inmóvil, su mente una tormenta de pensamientos. La mirada de Thaddeus, fría y penetrante, la mantenía anclada en el lugar. Sabía que su decisión era crucial, no solo para ella, sino para todos los habitantes del pueblo. Samuel, Abigail, John y Jacob la observaban con una mezcla de esperanza y miedo. Cada uno de ellos sabía lo que estaba en juego, y aunque ninguno quería que Emma se sacrificara, también comprendían que esta podría ser su única oportunidad de liberarse de la maldición. «Emma, no tienes que hacer esto», dijo Jacob con su voz temblorosa. «Es una decisión imposible». Thaddeus soltó una risa suave, casi burlona. «Imposible o no, es la única salida. El pacto debe cumplirse». Emma respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. «¿Por qué haces esto, Thaddeus? ¿Qué ganas con nuestro sufrimiento?» Thaddeus se encogió de hombros. Su sonrisa siniestra nunca abandonó su rostro. «No es cuestión de ganar o perder, mi querida Emma. Es cuestión de equilibrio. Cada pacto mantiene el equilibrio entre nuestro mundo y el tuyo». Emma miró a Samuel, buscando apoyo. «¿No hay otra manera?». Samuel negó con la cabeza, su expresión llena de dolor. «Hemos buscado durante años, Emma». Thaddeus nunca deja cabos sueltos. «Esta es la primera vez que nos ofrece una salida, y porque tú estás aquí.
Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Desde las sombras emergió una figura esquelética, con ojos llenos de desesperación. Era una anciana, su piel arrugada y sus movimientos torpes. «Libéranos, por favor», suplicó, extendiendo una mano temblorosa hacia Emma. La visión de la anciana hizo que Emma sintiera una oleada de compasión y terror. No podía imaginar una vida de sufrimiento interminable. Se giró hacia Tadeusz, su resolución endureciéndose. «Está bien», dijo con voz firme. «Si mi sacrificio puede liberarlos, lo haré». Un murmullo de incredulidad y alivio recorrió a los presentes. Tadeusz asintió, muy complacido. «Bien, Emma, has elegido sabiamente». Emma cerró los ojos por un momento, aceptando el peso de su decisión. «¿Qué debo hacer?». Tadeusz levantó una mano y le dijo: «Entra en mi mundo», ordenó. «Tu sacrificio será aceptado y el pacto cumplido». Emma dio un paso adelante, pero antes se detuvo y miró a todos. «Prométanme que vivirán sus vidas plenamente», dijo, su voz quebrándose. «No dejen que mi sacrificio sea en vano». Samuel asintió, con lágrimas en sus ojos. «Te lo prometemos, Emma». Con un último suspiro, Emma cerró los ojos y la envolvió una sensación de paz y resignación, mientras los gritos y lamentos de Solana Ridge comenzaron a desvanecerse, como si una tormenta finalmente hubiera pasado. Cuando Emma abrió los ojos, se encontró en un vacío silencioso. Tadeusz estaba ahí, observándola con una expresión enigmática. «Bienvenida a tu nueva realidad, Emma. Tu sacrificio ha salvado a Solana Ridge, pero tu historia apenas comienza». De repente, sintió una presencia tras ella. Al girarse, vio a Samuel, Abigail, John y Jacob. Pero sus rostros estaban cambiados, sus ojos vacíos, sin vida. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz llena de terror. Tadeusz sonrió, una mueca de pura maldad. «¿Pensaste que era tan sencillo? No es así. Tu sacrificio los liberó de su maldición, pero también los condenó a otro destino. Bienvenida a tu nueva vida». El destino de Emma y de aquellos a quienes quiso salvar se había sellado en un pacto que jamás podría romperse. Pero dime, ¿qué hubieras hecho tú si tuvieras que decidir entre la vida de otros o tu propia vida? ¿Serías capaz de sacrificarte? Me encantaría leerte en comentarios. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación más de Vic LT. Recuerda suscribirte y, muy importante, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato. Mientras tanto, te espero en un encuentro más justo al caer la noche.